Bienvenidos a Estrategas, un programa donde buscamos cosas que pasan en las redes sociales, donde investigamos qué puede ser actualidad en los últimos días. Jorge, bienvenido, muchas gracias. Estimado Alfredo, qué interesante que haciendo este tipo de análisis, mira cómo se van generando una serie de tendencias que incluso mm, pueden generar preocupación, pero además con razón. Esto es un tema en donde la cosa se está poniendo bastante distópica. Entonces, y lo peor es que se está corroborando muchos de los temas que en su momento eran distópicos, pero que están sucediendo. Entonces, obviamente, pues se genera ansiedad, pero ojalá también se genere la necesidad de generar un poquito de protección por parte de las personas. La idea nuestra es informar, saber qué es lo que está pasando en las redes sociales, que la gente advierta sobre algunos temas fundamentales. Hay un señor que se llama Vladimir Putin. Esto lo dijo el señor Vladimir Putin. Occidente está siendo dirigida por pedófilos, satánicos, judíos, que quieren normalizar la pedofilia. El verdadero enemigo no es Rusia, China, Irán ni Corea del Norte. La mafia Rothschild y los házaros son los verdaderos enemigos. Esto dijo el Ведут señor против нас все более Vladimir Putin агрессивные esta информационные атаки. semana. Целью выбирают прежде всего, конечно, молодых людей, молодые поколения. И здесь опять лгут постоянно, извращают исторические факты, не прекращают нападки на нашу культуру, на русскую православную церковь, другие традиционные религиозные организации нашей страны. Посмотрите, что они делают со своими собственными ¿Cómo andas de народами. ruso, Разрушение семьи, Jorge? культурной и национальной Absolutamente идентичности, ignorante. извращение, Bueno, lo издевательство hemos над детьми, logrado. над детьми вплоть до Bueno, el педофилии señor объявляется нормой, нормой Vladimir их жизни. pues pone el tema sobre la mesa, ¿no? Empieza esta semana a aparecer varios indicios de autoritarismo, algunos lo llaman fascismo, otros lo llaman una cacería de brujas. Por ejemplo, el discurso de Donald Trump no fue difundido masivamente en Estados Unidos. Muy pocas cadenas de televisión pusieron cuidado. Incluso el New York Times advirtió que algunas cadenas no quisieron publicarlo porque estaban algo inquietas sobre la veracidad del documento presentado por el presidente de los Estados Unidos. Pero señaló que, por ejemplo, y ahí sí empieza el problema, se metió con uno grande, con China. China se estaría quedando con los datos de 200 millones de votantes en los Estados Unidos. Voy a adelantar un pedacito de la entrevista. Más fuerte, más seguro que nunca antes. Hace unos años heredamos un desastre económico y social. Más o menos en el minuto 8, minuto 10 Fronteras empieza a hablar de abiertas, China. Voy a pegar un salto millones y para millones poder coger el tema. arduamente para saber qué tanto interfirió China en las elecciones. Y lo logramos como nadie pensó que fuera posible. Fueron comprometidos los registros de votantes de 2020. Decenas de millones de información, decenas de millones de votantes cuya información fue robada. Dicen que fue robada la información de 200 millones de votantes en los Estados Unidos. Hay quienes dicen que el que las hace se las imagina. Sí, yo la vería por ahí. De hecho, me parece muy profesional y muy sensato que eviten la difusión de este tipo de videos. Trump es una persona pues que permanentemente miente, es un timador. ¿Qué pasó ahí? No, fui yo. Metí mal el dedo, pero ya lo corrijo, ya lo corrijo. Quería mostrar realmente era esta pantalla. Sigue. Es un timador. Entonces, obviamente cada vez que va a mostrar, lo han dicho los mismos periodistas, le dicen, a usted no le da pena decir tantas mentiras. Él utiliza una cosa que hace el fascismo, que es el lenguaje efectista. Entonces, él dice las cosas porque busca un efecto, pero muchas veces ni siquiera las cosas tienen sustento, él se las inventa, ¿sí? Aquí la versión de lo que hace Trump es Revista Semana, ¿sí? Que dice cosas sin
sustento, o alguien opina y ellos no verifican y toman la opinión como una noticia. Ahí les sugiero esta lectura, Guerras Cognitivas, me lo súper recomiendo. Guerras La idea es cognitivas. establecer una narrativa porque tiene algún tipo de interés. Ponlo, ponlo. Pon la portada. ¿Sí? ¿Ya? Y la información es falsa. Y es un mecanismo que él tiene para avanzar. Este también se lo sugiero, la Internacional del Odio. Cuando él, dentro de su mecanismo de control de la ciudadanía, pues se alía con iglesias cristianas para que pues, las personas se sometan a su discurso sin ningún tipo de cuestionamiento. Entonces, ahí hay un ejercicio muy peligroso, es un gran generador de odio, pero ese odio pues está fundamentado generalmente en información falsa, es porque pretende cubrir algún tipo de interés que tiene. Por eso algún periodista serio pues ni siquiera va a replicar un material de este personaje porque nada, sale a decir cosas absolutamente estúpidas. Claro. Dice el New York Times, el presidente Donald Trump dijo que su discurso del jueves por la noche trataba sobre generar confianza pública en las elecciones estadounidenses, pero dedicó gran parte de su intervención a socavarlas. Claro, es que, ¿qué está pasando? Él está perdiendo en este momento todas las elecciones, todas las locales, todo lo está perdiendo. Y está desarrollando una estrategia para poder si puede manipular los resultados electorales. Parte de ese ejercicio ha sido cerrar distritos electorales donde tradicionalmente ha perdido el Partido Republicano, como sucedió en Brooklyn. Pero también está buscando trasladar los distritos electorales para que queden en donde tradicionalmente hay voto demócrata, voto republicano. Ahora, hace 10 días echó de sus cargos prácticamente a los verificadores electorales. Entonces hay un gran temor en Estados Unidos que este personaje está pretendiendo manipular las elecciones y uno de los mecanismos es ese, buscar a alguien afuera para echarle la culpa cuando se sabe que el que tiene este tipo de prácticas es directamente él, como se ha visto en América Latina. Claro. Ahí empieza la inquietud del discurso. Otros hechos políticos durante la semana. Ahora sí, su amigo Marco Rubio, el secretario de Estado, convocó a una cumbre contra el terrorismo de izquierda, pero no definen qué es el terrorismo, ni definen qué es la izquierda, porque tienen un revuelto sobre comunismo, socialismo, socialdemocracia, las protestas pacíficas, la libre expresión, la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad académica. Imagínese. Lo invito a ver un pedacito. Creo que este tiene subtítulos, por si no lo alcanzas a oír. This is a distinctive and unique evil. It has always been driven by a hatred, above all else, a hatred for civilization itself. It is a revolt of the worst against the best, a revolt of the weak and the cowardly against the strong and the good. It is perpetrated by those who cannot build, who cannot create, who cannot achieve great things, and take their revenge upon the world for their own inadequacy by seeking to destroy those who can. This is what radical leftism is. It may wear various different slogans and ideologies across place and time. They can call themselves anti-capitalist or anti-imperialist or communist or anarchist or Marxist, but the fundamental character is always the same. It's always the same. It is a poisonous resentment cloaked in the language of equality and justice and liberation. Parece que es una cacería de brujas, ¿no? Pues mira, eso sucedió en los años 30 del siglo pasado. Lo hizo Hitler, lo hizo Goebbels, para anular los partidos contradictores. Es decir, lo hacen para eliminar la competencia. Y lo que hacen es, primero van señalando al que pueda presentarles algún tipo de resistencia y después lo proscriben. Es decir, lo que hacen es declarar que esa resistencia es un delito. Entonces, sobre eso los persiguen. Tomando ese mismo referente de Hitler y de Goebbels de los años 30, es que a través de esa misma interpretación en el franquismo de España,
En Colombia se toma esa reinterpretación del franquismo español y llega a Colombia ese mismo método con Laureano Gómez. El mecanismo de Laureano Gómez y de Ospina para ganar las elecciones en los años 40, casi 50, fue declarar al Partido Liberal comunista y empezar a perseguirlo. Y esa fue la famosa violencia bipartidista, que Le, es lo que se conoció el genocidio gaitanista, asesinar a los seguidores de Gaitán, pues para poder garantizar que ganaran las elecciones. Fíjate cómo terminó. Terminó con un golpe de Estado de Rojas Pinilla, porque Laureano Gómez había convertido el país en un baño de sangre. hay un señor que se llama Stephen Miller, que es el consejero. Vamos subiendo en demencia. Este es peor de loco. Vamos a pasar un pedacito, pues primero para que veamos un poco su discurso y lo comparemos con lo que acaba de decir Jorge. These are the criminal migrants, the Kamala Harris brought into your community. And as swiftly as they came, Donald Trump will send them back. Und das Andenken dieser 7 Gefallenen. Le había bajado un poquito el sonido, pero era bastante fuerte. Tengo un pedacito del señor Miller traducido para que la gente se dé cuenta a lo que invita el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. President Trump issued a directive, in our parlance, it's called a National Security Presidential Memorandum, or NSPM, NSPM 7 to be exact, that directs for the first time in American history all of our law enforcement and intelligence agencies to work together to disrupt, identify, defund, debank, arrest, and prosecute these political terrorists that are operating in our country. Ahora la palabra de moda es terrorismo, todo es terrorismo. Sí, es proscribir, es declarar delincuente de alguna manera al que pueda generar algún tipo de oposición política. Como te decía, eso fue un método tradicionalmente establecido por los nazis para justificar la persecución y la eliminación de los partidos contrarios. Que después, con otro componente que es declarar que generaban enfermedades, pues justificaron el genocidio judío. Pero eso llegó a Colombia, ese mismo fascismo, llegó a Colombia en los años 50, lo utilizó Laureano Gómez para exterminar contradictores. Y lo que sorprende es que estamos como en un bucle, como en un ciclo histórico, devolviéndonos casi 70 años a este mismo tipo de prácticas para poder generar gobiernos autoritarios, gobiernos que están basados en casi que autarquías, en que una sola persona tome todas las decisiones. Obviamente detrás de eso va a estar desmontar la democracia y otra serie de cosas. Yo paré este video porque el señor tiene algunos antecedentes sobre alguna invitación a la violencia y lo adelanté unos segundos para que veamos cómo, hablando de la guerra de Irak en el 2003, invitaba a torturar a los presos y a los combatientes contrarios. Cut off their fingers. I don't think it's necessary to kill them entirely. We're not a barbaric people. We respect life. Therefore, torture is the way to go. Because torture people can live. Torture is a celebration of life and human dignity. Y causaba alguna risa dentro del público que tenía a la mano. Esto se ve en las redes sociales. Empieza uno a preocuparse por el tipo de personajes que rodean la Casa Blanca, ¿no? Sí, efectivamente, y de hecho lo decía un candidato presidencial en Estados Unidos hace unos días, allá también hay mucha preocupación porque se desmonte la democracia. En buena parte de América Latina existe esa misma preocupación por la implementación del programa de Trump, en donde ha procurado establecer gobernantes en los países para mantener su esquema de control y su esquema de saqueo de recursos naturales de los países. Y lo hacen muy sencillo. Hacen un ejercicio de guerra inversa, Alfredo. En lugar de que un ejército se tome un país y a partir de reducir el país se tome el gobierno, lo que hacen es buscar un gobernante que ellos mismos imponen, se toman el gobierno y después se toman la sociedad.
es lo que está pasando en Argentina, lo que estamos viendo, por ejemplo, en Venezuela, ¿sí? Que ya estamos viendo cómo Israel está tomando control territorial. Ayer lo vimos en el tema de tierras en Argentina también, y es como un mecanismo de poder para poder someter las naciones y eliminar los derechos ciudadanos. ¿Cómo andas de testosterona? Yo creo que bien, aunque ¿Bien? No soy salvaje como les gusta a esos personajes. Ahora, hay un programa que se llama Las Menopáusicas. Nosotros podemos hacer un programa que se llame Los Andropáusicos, una cosa así. Los andropáusicos. Que ya Los lloramos viendo testosterónicos. películas. ¿Ah? Los testosterónicos. Hay un señor que se llama Peter Hegseth. También. Vamos subiendo el nivel de demencia. Este es peor de loco. Es un psicópata. Es el problema. Todo esto va a dar mucho material bibliográfico en los próximos años para los departamentos, yo me imagino que de psiquiatría y psicología del mundo. Es el secretario de guerra. Acaba de inventarse un estudio para evaluar la testosterona de los soldados, pero esto, como tú decías, es bastante distópico. Y ya vamos con el comentario. I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency for our service members, ensuring you have the right testosterone levels to operate at your absolute best. Because it's well-established science that as we age, testosterone levels often naturally drop. Under the supervision of our world-class medical professionals, warfighters age 30 and older are going to be tested annually as part of their periodic health assessment. It's a health assessment that happens every year. Entonces les van a inyectar hormonas y los van a poner grandotes como los pollos esos que venden de 20 días en algunos lugares. Y desafortunadamente estas prácticas hormonales aumentan la violencia. Claro, es para potenciar la ira. Sí, no solamente aumentan el tamaño del personaje, además de que le acaban los riñones y el hígado, el páncreas y el corazón, también. Claro, reducen los testículos. Y reducen los testículos y si dejan de inyectarse, entonces ya quedan matriculados. Lo que no le dicen a esos soldados es que en el momento en que dejen de inyectarse empiezan a morirse, ¿no? Hay unos casos donde la testosterona empieza a aflorar, pero sobre todo la pérdida de derechos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, este tema aparentemente no bailado, pero el próximo bloque sí. Ya hay lo que algunas personas llaman secuestro a plena luz del día por parte de organismos secretos. Oh, what's going on? What's going on? They do it here. I got to think they go to the ambulance. I don't know what they're doing. What's going on? I don't talk to them. It's law enforcement. What's going on? We can still have the right to know what's going on. Hey, my God. Everyone back up. Are you okay? What are they doing? Are you okay? Everyone back up. Come on. Come on. Come on. Come on. Oh, my God. Who are they? Dicen las versiones de las redes sociales que pues el señor se salvó porque había mucha gente grabando, pero aparentemente no era del color adecuado para algunas organizaciones o algunas entidades. Pero cosas como esas se viven repitiendo. Y los más débiles son las principales víctimas de estos organismos de seguridad. Shut the fuck. I know his mom. Get on the floor. What the fuck? Get on the ground. I know his mom. I'm sorry. I know his mom. I'm sorry. I know his mom. Es un niño de 15 años. Le rompieron el brazo. Abuso de autoridad. Pero usted quiere saber dónde está el mayor temor en el uso excesivo de la testosterona, en los problemas mentales de algunos agentes de la autoridad, en este caso denunciados con este video. Bro. Stop, bro. What's your password? What's your... Stop, Josh, stop. Stop, bro. Stop, Josh. Horrible. Pues ese tipo de prácticas lo que busca es aterrorizar a la ciudadanía. Es el mismo mecanismo que utilizaban los nazis para someter a los judíos en los campos de concentración también.
aislar a las personas, aterrorizar para que no respondan, pero hay un tema ahí asociado y es que le piden a una parte de la ciudadanía que denuncie a esos diferentes para poderlos atacar. Hay un libro que se llama Los verdugos voluntarios de Hitler, donde cuentan que buena parte del proceso, del efecto de las campañas de Goebbels, que son como estas, era decirle a la ciudadanía que sí, que denunciaran a estas personas. Y efectivamente tú vas a ver en Estados Unidos personajes denunciando a las personas para que sean perseguidas. Y obviamente el tema es establecer control y sometimiento mediante el terror. Eso es lo que vas a ver ahí. Con otro componente muy particular, que tiene que ver con el discurso de Putin. Si tú vas a ver estas figuras que toman este tipo de decisiones, pues son figuras que efectivamente están asociadas con secuestro de menores, violación de menores, asesinato de niños, ¿sí? Entonces no se puede esperar, digámoslo así, una sociedad fundamentada en valores porque pues son criminales, no tienen ningún tipo de valor. Su búsqueda es someter para ganar rentabilidad o para buscar rentabilidad. ¿Dónde están los jueces? Me devuelvo un poco al caso del señor Marco Rubio, que a comienzo de semana pidió la suspensión de la Corte Penal Internacional, sin que Estados Unidos sea parte de la Corte Penal Internacional. Y la gente dice, bueno, pero eso es en Estados Unidos. No, señores, también en Alemania, una cultura académicamente superior para algunos. Otro niño de 15 años, no tiene mayor edad. Ataques como estos se ven todos los días en las calles norteamericanas. Otro ataque del ICE. La señora denunciaba que había menores de edad dentro del auto y el auto fue disparado. La señora simplemente detuvo el auto y le dispararon. Cada vez más un abuso de autoridad por parte de los oficiales del ICE. ¿Quieres decir algo? Pues el tema y lo curioso es que, por ejemplo, acá en Colombia, el candidato que tuvo más votos, pues propuso cosas similares y la gente votó a favor de eso, ¿verdad? De hecho, creo que me imagino lo tienes por ahí, el colombiano que ejecutó el ICE delante de su hija de 3 años, votó para que eso sucediera en Colombia. Entonces, aquí el cuestionamiento es, ¿cómo es que hay personas que cuando les proponen eso, están de acuerdo y están a favor? Obviamente lo que hacen es llenarlas de miedo para que justifiquen, pues, atacar a una parte de la población de esa forma. Y les parece bien. O sea, no, en este momento no creo que se sientan engañados, sino se sienten satisfechos porque les parece que eso es lo que debe hacerse. Piensan que son parte del grupo de linchamiento, no del linchado. Exactamente. Entonces piensan que si se suman, pues no los van a golpear. El problema es que tienen los famosos latinos por Trump. Vamos, Trump, vamos. Y mira hacia dónde se fue el ataque, hacia los latinos. El caso de Colombia. No es el primer colombiano muerto esta semana, Joan. También hay un caso de un muchacho que se llama Brian Garzón que se suicidó bajo la custodia del ICE. Tenía 26 años, el año anterior se suicidó, llevaba mucho tiempo recluido y su situación emocional, mental, llegó al límite. Ojo con algo ahí, Alfredo. Este formato de estos centros de retención de ICE es un formato, la versión actualizada de los campos de concentración de Hitler. Pero están teniendo un problema y es que las familias están yendo a buscar a los detenidos y hay detenidos que no aparecen.
Entonces, creo que tú decías algo más adelante cuando se escribe esta historia, hay que ver qué aparece. Yo creo que vamos a encontrar la remodelación de los campos de exterminio de Hitler versión Donald Trump. Así va a pasar este señor a la historia posiblemente. Hay un periodista colombiano, confieso que este informe sí lo cogí sin decirle primero, pero me parece muy bueno, Alfredo Bustillo. Me dijo, cuando necesites un informe, lo tomas de mi canal, lo publicas y me das copia del programa que sacas. Alfredo Bustillo reveló el nombre, junto a otros medios de comunicación, de la persona que mató a Johann Sebastian esta semana en los Estados Unidos, Johann Sebastian Durán Guerrero. Está confirmada plenamente la identidad del agente de ICE que mató al inmigrante colombiano Johann Sebastian Durán Guerrero en Maine. Se trata de David Michael Brouillet, un ex militar que ha trabajado los últimos 10 años para entidades de seguridad y que a principios de este año fue contratado por el Servicio de Inmigración y Control Aduanero de Estados Unidos. La identidad, el nombre completo y su historial fue confirmado por su ex esposa, una mujer que dice que Brouillet tiene problemas mentales y que no sabe controlar su ira. I believe that this man was murdered. I believe that David's mental health played a part in what happened. I think what happened was he was standing there during that operation, had a PTSD moment and hit fight or flight mode. And unfortunately, a man lost his life due to it. Ella, que estuvo casada con el agente y con quien tiene una hija, dijo que precisamente por no saber controlar la rabia y acudir a la violencia para enfrentar sus problemas es que decidió divorciarse. Ella habló con la agencia de noticias AP y dijo que hablaba de su ex marido porque cuando se conocieron las imágenes del operativo, muchas personas comenzaron a señalarla y a pedirle que no encubriera a un asesino. Contó que después del tiroteo su ex esposo la llamó y le dijo que él no era responsable, que el conductor del auto trató de atropellarlo y que él solo respondió. Dice que ella le pidió que no mintiera, que ella había visto las imágenes también y que no se veía al conductor tratando de atropellarlo. La ex esposa del agente de ICE contó también que él le pidió que lo ayudara y no hablara con nadie sobre su vida o de sus episodios violentos. Después de conocerse algunos detalles del perfil del agente de inmigración que mató a Johann Sebastian Durán Guerrero, las miradas se enfocan directamente en ICE. ¿Qué están haciendo ellos para contratar a los nuevos agentes? ¿Qué procedimientos siguen para evaluarlos y darles un arma de fuego? ¿Y qué perfil de personas están buscando? Ahí están las preguntas. ¿Qué tipo de personas están contratando? A estos señores que empoderan, les dan un arma y una aparente placa, les dicen vaya y hagan lo que quieran, que tienen completa impunidad. Pero después pasan los meses, los años y tienen que responder ante la justicia y ellos voltean a mirar dónde están aquellos que le ofrecieron esa impunidad. Y terminan Pues es que respondiendo. mira, lo que te decía, lo grave, por ejemplo, en el caso colombiano, es que hay gente que ha votado por ese tipo de personas. Personas que evidentemente tienen problemas mentales, ¿sí? Acá, por ejemplo, ya estamos teniendo brigadas que salen a recorrer los pueblos, incluso acá en Bogotá ha pasado, que salen a recorrer los barrios para buscar a personas para golpearlas. Y son candidatos de un partido que se llama Salvación Nacional, y tú los ves y están súper empoderados con que eso es lo que deben hacer. Incluso uno de estos personajes que uno ve en los videos y uno dice, es evidente que esta persona tiene episodios psicóticos, logró tener votación para ser representante a la Cámara por Salvación Nacional. No puede ser. Entonces, claro, entonces ahí es donde dices, bueno, apoyemos al psicópata o cosas así, pero ojo con algo. Ese movimiento Salvación Nacional es conformado por la familia de Laureano Gómez, quien hizo el genocidio de los años 50. Es decir, les quedó gustando matar gente y vienen por más. Uy, fue pucha. Y todos quedaron como compuestos, ¿no? Claro, porque puso al hermano y puso al hijo y puso a... ¿sí? Pero mira el discurso y el trasfondo es exactamente eso. Ese tipo de movimientos están absolutamente convencidos que para establecer su proyecto político tienen que eliminar a una parte de la población. En este recorrido por las redes sociales nos encontramos con el vecindario,
Pero nos vamos a pegar una saltada de charco para después explicar cuál es el temor en esta parte del planeta. Esto es lo que hace en Cisjordania Israel cuando llega a algunas zonas donde quieren sacar a la gente. Entonces condenan a la gente a la sed, ¿no? Secan a la los sed, al pozos. hambre, pero es lo que te decía, en este tipo de prácticas, lo que vas a encontrar es que países como Estados Unidos o Israel procuran poner mandatarios para que los mandatarios les entreguen el país. Obviamente buscan ciertas condiciones en ese mandatario porque pues nadie que tenga un poquitico de sentido de apropiación nacional o de soberanía, pues le jugaría entregarle un país a una potencia extranjera. No, esto sí, y lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Milei, que ya entregó 300,000 hectáreas y les dio, por ejemplo, derecho a pensión a partir de los ahorros de los argentinos. Lo estamos viendo incluso aquí ayer, el nuevo candidato a canciller hubo reunión con Israel diciéndole, se suspende cualquier tipo de visa, bienvenidos, Colombia los espera. Y entonces, pues vas a ver ese tipo de entrega nacional a los personajes que hacen parte del movimiento, como los que están en el video. En Argentina, por ejemplo, ya Milei le entregó la administración del agua a una empresa israelí. Claro. Y ya tienen un mapa de La Guaira después del temblor. Por ejemplo, aquí tenemos un señor explicando cómo ya está mapeada La Guaira en Venezuela. Nos encontramos en este momento en la sala situacional de la vicepresidencia sectorial de Obras y Servicios, aquí en La Guaira, Venezuela, la zona más afectada por los terremotos semanas atrás. Lo que podemos ver aquí es un mapa de 35 kilómetros, una región que representa 35 kilómetros, aquí en la costa venezolana, dividida en 14 sectores distintos. Ya están los sectores, ya eso está mapeado. De pronto hasta tienen el render, ¿no? Sí, además, acuérdense cómo entran, ¿no? O sea, bombardean, sacan la gente, o simplemente van llegando a las casas diciendo, no, esta es mi casa, qué linda mi nueva casa. Entonces tú dices, no, aquí vivo yo. ¿Quién le vendió la casa? Dijo, no, Dios me la prometió. Y ya. Hay un muchacho en Brasil que está aspirando a ser presidente, se llama Flavio Bolsonaro. Espero que no se gane las elecciones por muy poco margen. Y en esta reunión, pero sobre todo mire la decoración, ya vamos a tener 2 videos de él, promete precisamente, así como la presidenta Delcy, una llegada con los brazos abiertos a las personas de Israel. Todo o mais grave que a corrupção, que é a questão ideológica. Nós temos tudo para sermos uma grande nação. Às vezes, a gente olha para um país pequeno como... No se oye muy bien, no se ve muy bien, pero la decoración del sitio es bastante lúgubre. Y esto... Y aquí sigue la entrevista, una entrevista que le dio una periodista en Brasil. Would you fully restore Brazil's diplomatic and military ties with Israel? Eu não apenas vou reatar essas relações, como eu vou ampliar essas relações. Eu quero que todo o israelense venha aqui para o Brasil. Eu vou indicar o embaixador para Israel que seja um verdadeiro comerciante, um diplomata. Lo que uno se pregunta es cómo logran tanta amabilidad, cómo logran tanto apoyo, sobre todo sumisión. O sea, regalan rodilleras, ¿qué es lo que regalan? Mira, aquí te tengo un detalle sobre eso. 2 documentos súper recomendados. Yo creo que el que les voy a mostrar de primera, lo que les voy a mostrar son los libros que deberíamos estarlos leyendo todos los colombianos. Este es el primero. ¿Con qué táctica llegan? Se llama tecnofascismo, llegan con escenarios digitales, van convenciendo a la gente por redes sociales, ¿ya? Y va a ser unas líneas de acción, esto es lo complementario con las iglesias evangélicas.
Hay otro documento que va a ser súper importante sobre esa pregunta, que es este. ¿Por qué callan los corderos? ¿Por qué la gente se deja matar? ¿Por qué entregan el país? ¿Ya? Y el ejercicio es muy sencillo, medios de comunicación. Los medios de comunicación son los que empiezan con esta guerra cognitiva a generar este tipo de permisividades, a generar, a valorar de forma positiva ese tipo de intervenciones, ¿sí? Que hacen que la gente frente a su disgusto dice, pues la masa está diciendo que esto es bueno, entonces miremos si es bueno. Y el problema es que la persona termina muerta, ¿ya? Termina expulsada, termina... Entonces, buena parte de ese ejercicio son el tema de medios de comunicación corporativos que van sedando a la gente mientras este tipo de situaciones van sucediendo. Ahora, ¿cuál es la clave? Suban un poquito y miren quiénes son los dueños de los medios de comunicación que hacen eso, ¿ya? Y de pronto van a encontrar por ahí la bandera de Israel, y de pronto van a encontrar por ahí bancos cercanos a procesos de narcotráfico, pero lo clave es eso, porque el periodista, sinceramente, en ese tipo de casos, el periodista es un propagandista, es un personaje que sirve de parlante de los intereses del dueño del medio. Y entonces ahí es donde queda resuelta tu pregunta. ¿Por qué la gente va aceptando esto? Pues porque hay una estructura mediática que va sedando a la gente y la va entregando a este tipo de prácticas. Hay unos que se han despertado, pero pues aparentemente ya fue tarde. Son los pensionados en Argentina. Por las buenas o por las malas, ¿no? Ese cuento de Argentina es tristísimo, porque siguen empobreciendo, Milei sigue empobreciendo a la gente para que no se pueda defender. Literalmente estamos viendo que están aguantando hambre. La gente, hemos visto videos de pensionados que casi que, y es así, el video terminan buscando en la basura a la salida de los restaurantes, mientras este señor le entrega el país a Israel y a Estados Unidos. Y lo curioso y lo que me ha sorprendido del tema es eso, que salen en los pensionados, que salen, pero uno esperaría una mayor respuesta del pueblo argentino y no se ve, ¿sí? Creo que les interesa más el fútbol. El mundial. Que estar viviendo semejantes condiciones tan miserables. Se ponen bravos por la camiseta, pero no se ponen bravos por la tierra. Vea, hay una cosa que se llama ley de tierras. Esto dice el vocero de la Casa Rosada sobre la ley de tierras. Proponemos levantar las restricciones generales de la adquisición de tierras rurales por extranjeros. Argentina se hizo grande, en parte gracias a quienes llegaron desde otros países, invirtieron, produjeron y se hicieron propietarios. No tiene sentido seguir cerrándoles la puerta. Bienvenido el que compre la tierra. Se puede quedar con ella. Esto y el discurso del exministro de Hacienda, que ya fue retirado del cargo por corrupción en Argentina, ya fue muy difícil taparle la corrupción. Aumentó su patrimonio, creo que en más de 700%, ya no tuvieron cómo tapar el proceso de corrupción de este señor. Pero este señor en Davos presentaba al país como si lo estuviera vendiendo y decía algo muy curioso. Ante todos estos millonarios, él les decía, Argentina es un país maravilloso, es un país lleno de recursos. El único problema es que ahí viven argentinos. Pequeño detalle. Entonces, le tengo todo, pero toca sacar a esta gente. Así están haciendo con cada país. En cada país están haciendo exactamente lo mismo. Que no nos pase a nosotros. Imagínense que una estrategia es borrar la memoria, la historia. Por ahí dicen que una tecnológica está comprando libros en una operación que tiene un nombre de país centroamericano. Compran los libros, alimentan la inteligencia artificial y destruyen el libro para hacer cajas para esa multinacional. Pero en la Casa Rosada, mientras jugaba Argentina contra Inglaterra y la gente se peleaba en el estadio, borraban la biblioteca de la Casa Rosada.
¿Cómo la ves? Pues imagínate, esto viene desde Estados Unidos. En Estados Unidos están haciendo eso en las bibliotecas públicas, en las bibliotecas de los colegios. Están haciendo purga de libros. Inclusive cayó Gabriel García Márquez ahí. Hay obras de García Márquez que están absolutamente prohibidas y la están eliminando. Incluso, por ejemplo, acuérdate que uno de los libros de Gabriel García Márquez, que se llama algo así de Miguel Litín en Chile, una cosa así, es un libro de los 80s, pues fue proscrito absolutamente. Afortunadamente, hay unas contrapartes muy curiosas. Mia Khalifa, la cantante, decidió abrir una biblioteca en Oporto solo de libros prohibidos. Y la biblioteca es de ella. O sea, te da algo decir, Para que todo eso no lo consideren lleven. peligroso, traigan lo que aquí se lo pueden leer. Entonces, próximamente, si esto no se detiene, vamos a tener que ir a leer a Oporto, porque pues simplemente están prohibiendo los libros. A propósito de eso, te tengo el libro más importante que me lo preguntaron hace unos días, que de historia de Colombia que deberíamos estarnos leyendo los colombianos. Se los presento. Este es el libro más importante en este momento en Colombia. El laberinto del parqueadero Padilla. ¿Cómo Aquí va a están las ser? empresas que patrocinaron a los paramilitares. Y oh sorpresa, son las mismas empresas, ahí aparecen algunas, de las mismas empresas que obligaron a los trabajadores a votar por Abelardo, y también están las mismas empresas que patrocinaron la campaña del Caballero. Entonces, ahí es donde tú dices, o sea, la JEP, ¿en qué va? La JEP está juzgando a los militares que participaron en las ejecuciones. ¿Cuál es el siguiente paso de la JEP? Las 3.000 empresas mencionadas en las declaraciones que deben pasar por la JEP a ver quién fue el que dio la plata para matar a la gente. Yo creo que ese es uno de los temas claves para que esos personajes hicieran esos patrocinios y exijan que se acabe la JEP cuanto antes de que comiencen los casos de los particulares, que fueron los que dieron la plata para que, curiosamente, por perseguir a 14.000, ojo con la cifra, por perseguir a 14.000 guerrilleros, terminaron asesinando a 430.000 personas. Va a ser una muestra cultural increíble, lo del parqueadero Padilla. Le tengo 3 videos, 3, sí, pero vamos a pasar solo 2. ¿Usted quiere ver cuál es el éxito del capitalismo en estos momentos en los Estados Unidos? ¿O quiere ver, rato. ¿O quiere ver cuál es? El formato de ellos desde hace rato tiene ese tipo de imágenes. Vamos a pasar mientras se ven todos los pecados uno de afuera. Esos sitios de miseria absoluta queda volteando la cuadra en el Hall de la Fama. Veamos el éxito del capitalismo. Muy duro, ¿no? Muy duro, muy triste. Y gente que tiene trabajo y vive en su carro y no tiene uno, sino 2. Ahí lo que vas a ver es que este formato, en donde yo voy a generar riqueza a partir de empobrecer al otro, pues va a generar lo que pasa. Un grupo muy pequeño, asquerosamente rico, y una gran cantidad de la población buscando sobrevivir, buscando alimento. Entonces no busquen los pecados afuera, hay que buscarlos en la casa. Eso lo dicen las redes sociales, nosotros no. Ojo que también en redes hace unos días salió un video muy interesante que fue la crítica que le hicieron a Trump por pedir, creo que fueron $150 millones. 350. Para la guerra en Irán, y el Congreso le decía, ese mismo dinero supliría las necesidades del servicio de salud en Estados Unidos. Entonces, es para que tú veas esas prioridades. Apareció un video, y ya con esto nos despedimos, pues porque nos toca irnos a trabajar, hombre. El misil que impacta la escuela de niñas en Minab, en Irán, es un Tomahawk
lo que había sido negado aparentemente por los Estados Unidos. Bueno, ojo ahí, Alfredo, porque hay que tener, con esa imagen hay que tener el informe del ataque que pidió el Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué dice el informe? ¿Por qué decidieron atacar esa escuela? El informe dice que fue una decisión por una estrategia psicológica. Entonces uno dice, ¿cómo así matar todo ese pocotón de niñas? Es una estrategia psicológica. Sí, lo que pasa es que ese colegio queda al lado de una guarnición militar. Esas niñas son hijas de militares, la mayoría. Entonces, lo que ellos buscaban era generar un impacto emocional en los militares iraníes, matándole las familias, las hijas. ¿Ya? Entonces, si bien impacta, que efectivamente se comprueba que es un Tomahawk, cuando se mira el informe, uno mira el calibre de personajes que están detrás de un ataque como esos. ¿Y el segundo misil, que fue a la media hora cuando llegaron las ambulancias? También fue denunciado lo que aparentemente sería un delito de lesa humanidad. Bueno, Jorge, ¿no? Nos encontramos cada vez con cosas más feas en las redes sociales. Yo voy a cerrar con un libro que los invito, creo que es la lectura obligada en este momento en Colombia. Obligada. Y es este. Los soldados de la noche. ¿De qué habla Los soldados de la noche? De cómo se conformó la resistencia francesa contra los nazis. Resulta que entran los nazis a Alemania, los franceses esperan que el presidente Henri Pétain establezca un sistema de choque contra los nazis y el tipo firma un armisticio. Les entregó el país a los nazis. Entonces, ¿qué hace la gente? Al ver que el presidente mismo le había entregado el país a esta potencia invasora, la misma ciudadanía se organizó para contenerlos. Les súper recomiendo, incluso no solamente este libro es muy completo, pero lo que encuentren sobre la resistencia francesa frente a los nazis, se los súper recomiendo. Un abrazo, Jorge. Éxitos. Buen día para todos. Los invitamos para que sigan en Sintonía de Estrategas. Hemos estado mirando las redes sociales y analizando los libros que deberíamos estar leyendo todos en este momento de la historia. Feliz día.